Play ya. Huir de Rusia por miedo a ser enviado al frente en Ucrania. En la zona de llegadas del aeropuerto de Ereván, en Armenia, varios lucen agotados tras partir de su país. El movimiento de personas parece haber aumentado desde que el presidente Vladimir Putin anunció el miércoles la movilización parcial de los reservistas. Las autoridades dijeron que llamarían a 300.000 reservistas, pero muchos rusos temen una movilización mayor. Este es el tipo de situación que hace que quiera irme. Estaré siguiendo la situación. Creo que en el siglo XXI participar de la guerra es incorrecto, por lo que voy a seguir la situación. En este país del Cáucaso, los rusos pueden permanecer hasta 180 días sin necesidad de visado. La mayoría de quienes llegan a Ereván son hombres en edad de combatir. Las últimas cifras del Servicio de Inmigración armenio, que datan de junio, mostraban que casi 40.000 rusos han llegado al país desde que comenzó la invasión de Ucrania. Mientras tanto, en la frontera de Rusia con Finlandia hay una larga fila de coches rusos. Y en Georgia, otro vecino de Rusia, desde junio han llegado 50.000 personas de ese país. Bueno, y tenemos para este complicado tema a Gonzalo Muñoz Sanz vía Zoom desde Boston, Massachusetts, analista español. Gracias, Gonzalo, por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo ves la situación de Vladimir Putin en este momento? ¿Se le ha ido complicando la situación? Se está hablando de muchas versiones. Sabemos que en una guerra la cantidad de desinformación o de fake news es muy abundante. Pero tomando el hecho de las últimas decisiones de Vladimir Putin, ¿cómo ves su situación? Dice que hay contradicciones entre los militares por la forma en que se ha manejado. Inclusive había una versión esta tarde de las cadenas norteamericanas, CNN y MSNBC, de que Putin estaba dirigiendo directamente desde el Kremlin las operaciones militares por encima de los generales en el terreno. Buenas noches, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Pues definitivamente podría ser. Putin está sufriendo sin lugar a dudas sus peores días desde que comenzó el conflicto. Todo empezó, yo creo, con la contraofensiva ucraniana, siguió con la retirada del apoyo explícito que estaba manteniendo de algunos de sus socios en Samarcanda. Luego, más tarde, continuó con la contestación interna a sus progresos, como estás hablando también por parte de algunos generales. Ha seguido con la llamada filas, que ha tenido un impacto muy grande, un impacto enorme en la sociedad rusa, una sociedad que está acostumbrada al autoritarismo y aún así se ha enfrentado al Kremlin. Y finalmente China y Corea del Norte esta semana, sus únicos aliados serios, se están desmarcando de la estrategia del Kremlin. Es un momento muy complicado para Putin, sin lugar a dudas. Justamente Pyongyang, como tú dices, se ha distanciado de Moscú y negó haber vendido armas a Rusia, como había dicho un portavoz del Departamento de Estado. Ahora bien, otro tema son las manifestaciones dentro de Rusia, especialmente en Moscú, protestando contra la guerra. Esto no se había visto hasta ahora desde la invasión, Gonzalo. Exacto, son unas protestas históricas las que está habiendo. Entre 1.000 y 1.500 detenidos según las fuentes que consultes, según algunas ONGs más cerca de los 1.500, puede que sean muchísimos más que 1.500 y es un hecho insólito en un país tan autoritario como Rusia, sin lugar a dudas. Sin embargo, a los detenidos les espera un futuro muy oscuro. Muchos de ellos van a ser forzados a ir a la guerra, a unirse a la guerra. Y no creo que estas manifestaciones continúen, al menos con la fortaleza con la que lo han hecho, porque la represión está siendo terrible. Ahora bien, hay comentaristas y analistas que están diciendo que la debilidad que está mostrando el Kremlin agrava el riesgo nuclear en la guerra de Ucrania. ¿Qué posibilidades reales tú ves de que un acorralado Putin ordene el uso de armas tácticas en el caso de Ucrania, armas que podrían irradiarse a poblaciones fronterizas rusas o llegar hasta países como Polonia u otros países de la OTAN? ¿Cómo ves esta complicada situación si finalmente utilizan armas tácticas nucleares?
Pues por desgracia, aunque el riesgo de catástrofe nuclear sigue siendo bajo, cada vez es más alto. Y no es muy probable de momento que Putin utilice armas nucleares mientras siga teniendo posibilidades de victoria en el frente de batalla. Sin embargo, sí que cabe la posibilidad de que utilice estas armas nucleares, sobre todo las tácticas, si sus fuerzas se ven acorraladas. La clave aquí es que la OTAN y Estados Unidos no tienen un protocolo claro a seguir en caso de ataque nuclear a un tercer país que no sea miembro de la OTAN. Y lo más probable que ocurriese es que no habría una consecuencia directa, una respuesta directa de la OTAN, pero sí que se endurecerían las sanciones todavía más y puede que más países acaben uniéndose. En ese caso, la clave sería cuál es el papel de China e India. Si dejan de comprar petróleo y gas ruso, entonces la economía rusa colapsaría en un par de meses. Pero sin duda espero que, aunque se usasen armas tácticas nucleares, la escalada no siguiese de ahí. ¿Qué posibilidades hay de conspiraciones que han sido tan extensas en la historia rusa para darle un golpe de Estado a Putin? Putin es muy sabio y conoce bien la historia de su país. Se ha rodeado solo de gente leal. Ha extinguido cualquier golpe embrionario, cualquier maniobra que pudiese desembocar en un golpe para su equipo y para el Kremlin. Por desgracia, creo que las posibilidades de derrocar a Putin de manera interna son muy pequeñas, pero igual que ocurre con la amenaza nuclear, son más grandes que nunca, aunque sigan siendo pequeñas. China ha jugado un papel, como tú mencionaste hace unos minutos. Tanto Pyongyang como China no han seguido quizá lo que esperaba Putin de que los acompañaran en esta aventura. Sin embargo, hay otros países que pertenecen a la Federación Rusa, principalmente en el área del Cáucaso, que pudieran Occidente estar tratando de desestabilizar a esos países, Azerbaiyán, Armenia y los que formaron parte de la ex Unión Soviética. El interés de Occidente por desestabilizar las regiones fronterizas con Rusia siempre va a estar ahí. Es un incentivo muy fuerte que Rusia tenga que dividir sus fuerzas en otros frentes que no sean el frente ucraniano. No sé hasta qué punto, desconozco la información que pueda existir sobre acciones directas de Occidente en ese plano, pero vamos, no es descartable. En cualquier caso, el Estados Unidos se ha involucrado en este conflicto, aunque no de manera directa, de manera indirecta, y una posibilidad es hacerlo en lugares fronterizos. Gonzalo Muñoz Sanz, muchas gracias por tu participación nuevamente. Regresamos de inmediato. La familia lo es todo. La familia